Lección con valor. Número 1. Tema: Dios diseñó el cerebro infantil. Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a aprender cómo el cerebro del niño no es un accidente biológico. Nosotros fuimos creados bajo la mano de Dios. Es una obra intencional. Fuimos creados con un propósito, diseñados con amor, diseñados por Dios para recibir, procesar y guardar verdades espirituales en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, bendice esta lección. Permítenos, Padre, entender, descubrir, maravillarnos del proceso mental y cómo la Biblia, Señor, puede profundizar no solo en el corazón, sino en la mente, en nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a entender conceptos desde seculares de la vida diaria hasta conceptos más profundos, bíblicos. Ayúdanos, Dios, en esta lección. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maestros, no me van a dejar mentir. Vivimos en una generación en donde la ciencia está estudiando mucho el comportamiento de los niños como nunca jamás lo había hecho. La ciencia está interesada en saber cómo el cerebro humano trabaja, tal vez porque le da alimento a la publicidad, al negocio, al dinero, a través de la mente de los seres humanos. Y es que quien controla la mente está controlando la voluntad de las personas. La ciencia nos habla mucho de la mente. Escuchamos términos como resonancias magnéticas, estudios de neuroimagen, escáneres funcionales, muchísimas cosas que verdaderamente estudian la mente. Pero nosotros, los cristianos, los maestros, tal vez no tenemos esos aparatos como lo tuviera un hospital o un médico, pero sí tenemos la Biblia y al Espíritu Santo, quienes hicieron la mente de los niños, y a través de lo que hay dentro de las Escrituras nosotros podemos llegar y profundizar hasta lo más profundo de la mente y el alma de los niños. El cerebro de un niño no es pequeño porque tú pienses que él es un niño y que su cerebro está incompleto. Eso es incorrecto. El cerebro de un niño es pequeño porque está siendo construido llenándose con la información. Se construye con información, pero no es que le haga falta algo físicamente a su cerebro. Así que antes de que el niño diga su primera palabra, ya tiene aproximadamente 100,000 millones de neuronas. Por eso, un bebé puede nacer en México aprendiendo español, o un bebé puede nacer en China aprendiendo su idioma chino, o un bebé puede aprender el inglés estando en los Estados Unidos. Tienen 100,000 millones de neuronas. Su cerebro está completo, pero la información es la que le hace falta. Nosotros, como los cristianos, maestros que somos, sabemos que comenzamos a tener clases con los niños, o si es nuestro caso que somos padres, desde muy pequeños. Un pizarrón en blanco, tenemos que aprenderles a escribir, potencialmente poner a trabajar esas 100,000 millones de neuronas, y como yo te decía en este ejemplo, en ese pizarroncito blanco, es decir, su cerebro, escribir la información que ellos deberían saber. Deberíamos aprovechar para enseñarles la palabra de Dios. Muy bien, la pregunta es: si Dios diseñó el cerebro infantil específicamente para absorber su palabra, ¿qué es lo que está absorbiendo la mente y el cerebro de los niños? ¿Qué es el cerebro infantil? Muy bien, desde la medicina, el cerebro infantil es un órgano central del sistema nervioso que desde la infancia posee muchísima neuroplasticidad, es decir, la capacidad de formar y reorganizar conexiones neuronales para aprender, para poder recordar. Estaba viendo un documental y ese documental enseñaba y mostraba con una cámara de calor, una cámara científica, cómo y qué pasaba dentro de la mente cuando nosotros nos acordábamos de algo. Cuando nosotros recordábamos algo, mostraba el video una pequeña explosión de energía, pequeña explosión del recuerdo. Era una conexión neuronal que se había conectado con otra para dar una respuesta de: oye, me acordé de algo. Desde la medicina, el órgano así trabaja, el cerebro así trabaja. Pero desde la Biblia, que es la palabra de Dios, es el diseño interno creado por Dios, donde Dios quiso que se alojaran pensamientos, memoria, emociones, conciencia y moral. Dios no nos hizo solamente alma, nos hizo tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Yo no he visto entrar a la escuela una alma
con una libreta y un lápiz. Yo lo que veo son personas. Y dentro de ese cuerpo está su alma. Pero yo no he visto a las almas yendo a un curso o yendo por la calle, saliendo de la escuela contentos. Dios nos ha dado un cuerpo y dentro de este cuerpo está la mente. Dice la Biblia en Salmo 139, verso 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas. El Señor hizo cada conexión neuronal. La palabra hebrea para formaste es la palabra kaná, que significa adquirir, diseñar con una buena intención. Por eso no somos resultados del azar. Tú y yo somos un diseño intencional y Dios sabe lo que puso. ¿Sabías que el ser humano, si él quisiera y pusiéramos a desarrollar al 100% nuestro cerebro, pudiéramos elegir y comprender más de 1000 profesiones a su perfección? Es decir, si pusiéramos nosotros a trabajar la mente, yo pudiera ser doctor, pudiera ser ingeniero, yo pudiera ser arquitecto y pudiera conocer de memoria más de 1000 carreras o oficios a su perfección. Pero muchas veces no lo desarrollamos con el propósito para el cual fue creado. A veces absorbemos información más mundanal. Entonces, regresando a esta clase, Dios creó el cerebro infantil con un propósito espiritual. Vamos a ver algunos textos. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 19, versículo 14. Y usted puede seguirme con la Biblia si tiene el tiempo. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a ver otro texto para poder poner una base bíblica. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el texto que acabamos de mencionar, Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139, versículo 13 al 16. Hay algunas palabras clave. Dice la palabra de Dios: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te has puesto a pensar cómo se crea las manitas de un bebé desde el embrión? ¿Cómo se crea los bracitos de un bebé desde el embrión? Ahora imagínate cómo se crea los ojitos de un bebé, el cerebro de un bebé desde el embrión. Somos un diseño con propósito espiritual. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Y esta palabra niñez proviene del griego brepos, que significa desde que no sabías nada. Desde que eras un pequeñito comenzaste a conocer a Dios, es decir, pusiste en práctica, recibiste conocimiento y se ha alojado en tu corazón. Entonces, siguiendo este tema, el cerebro infantil está preparado para aprender verdades espirituales. Estamos viendo el punto número 1. Dios creó el cerebro infantil con un propósito espiritual. Si yo te hablo médicamente, el cerebro tiene una corteza prefrontal, la cual comienza a desarrollarse desde la infancia, y esta área participa en el efecto moral, toma decisiones, controla impulsos, y estudios muestran que el aprendizaje temprano moldea precisamente, ¿verdad?, la facilidad de recibir más información cuando ellos van creciendo. Enséñale música a un niño, enséñale idiomas a un niño, enséñale matemáticas, que son 3 áreas que ya están científicamente comprobadas que abren paso y moldean la arquitectura cerebral para aprender más cosas. Tal vez no somos muy buenos para recordar. Miremos al pasado, si estuvimos aprendiendo desde pequeños. No es un fastidio, nunca será un fastidio enseñarle a un niño y ponerle a trabajar desde pequeño. Conozco niños, y ahora te hablo desde mi perspectiva y testimonio, que desde muy pequeños comenzaron a aprender con música, y qué fácil se les hizo memorizar versículos después. Pero no puedes tú hacer que un niño memorice versículos solamente sin enseñarle antes un proceso arquitectónico para abrir la mente, como lo es el idioma,
lo es la matemática o lo es la música. Deberías aprovechar ese ministerio en tu iglesia. La Biblia dice, Proverbios capítulo 22 versículo 6, la Biblia, permítame ir a este texto y poder entrar en materia. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, mira lo que es el tiempo, de la niñez a la senectud, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque el camino y la instrucción se quedó en su mente y en su corazón. Por eso la infancia es la etapa de mayor plasticidad cerebral, es decir, es la edad correcta para que los niños absorban y ya quede abierto el cerebro. La neuroplasticidad, voy a mencionar este término que ya te lo mencioné hace un ratito, se refiere a la corteza o se refiere al comienzo del desarrollo de la información. Entonces la neuroplasticidad es mayor desde que nace un bebé hasta los 12 años de edad para enseñarles cosas bíblicas. Nosotros los maestros conocemos una ventana que se llama la ventana 414 y esta ventana 414 nos habla de un límite de edad que de la edad de los 4 a los 14 años nosotros podemos bombardear en el buen sentido de información bíblica a los niños porque se les va a quedar las mejores decisiones para Cristo, las van a tomar en esta edad. Por eso muchos niños después de los 14 deciden en automático meterse o pedir informes o permiso para involucrarse en cosas de la iglesia o meterse a un instituto bíblico. Sorprendente, pero cierto. Trabaja mayor entre 4 y 14 años, es la ventana 414, pero médicamente hablando la neuroplasticidad es mejor desde el nacer hasta los 12 años. Las experiencias repetidas fortalecen circuitos en la mente de los niños. La Biblia dice, y me parece interesante, que Dios nos habla mucho de la repetición, repetición, repetición. Tenemos 4 evangelios y yo creo que los 4 evangelios tienen un poder significativo y por algo están allí, pero están repetidos. Dice el libro de Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y esto de repetir no significa que vas a repetir como si estuviéramos repitiendo una poesía. Se refiere a que constantemente y todos los días le vas a estar hablando del tema y de la aplicación. La Biblia dice que Samuel, ahí en el libro de Samuel capítulo 1, oyó la voz de Dios siendo niño y de forma repetida. En este caso, Samuel siendo un niño, mentalmente hablando, ya había sido expuesto al ambiente espiritual de un templo desde muy pequeño. Su cerebro ya se había expuesto, ya sabía lo que era crecer dentro del templo. No fue una casualidad que Dios le hablara y él entendiera, hiciera caso desde un principio. No se espantó, no salió corriendo porque él desde muy pequeño había sido expuesto a las cosas de Dios. Dije, punto número 1, Dios creó el cerebro infantil con un propósito espiritual. Ahora, quiero terminar con el segundo punto. ¿Por qué la repetición es importante para el aprendizaje? La repetición bíblica construye caminos neuronales. Si pudiéramos tener aquí, digamos, el material para ver dentro del cerebro, que por alguna razón tuviéramos aquí materiales hospitalarios y pudiéramos ver, ¿verdad?, qué hay dentro del cerebro, por qué podemos aprender cosas. Veríamos las neuronas. Las neuronas crean caminos y estos caminos se les llama recuerdos y la repetición va escarbando caminos y hace una línea de recuerdos. Hay cosas que son más fáciles de acordar y hay cosas que son más difíciles de recordar. ¿Por qué se nos hace más fácil acordarnos de las tablas de multiplicar cuando nos las enseñaron y no acordarnos de las tablas de multiplicar cuando no nos las enseñaron? Porque no hubo caminos que se abrieran, caminos neuronales. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7, lo mencionábamos hace un momento, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, es camino neuronal, a tus hijos y hablarás de ellas. Esto es la aplicación bíblica que te decía, todos los días aplicación, todos los días recordárselo, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Josué capítulo 1, versículo 8 también nos dice acerca de este proceso mental de repetición. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, esto es repetición, meditarás en él. Habla de neuro, camino, para que guardes y hagas. Esto de guardar significa la caja que guarda el cerebro, pero al mismo tiempo está abierta para volver a tomar las experiencias que nosotros aprendimos de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La repetición es un fortalecimiento. La palabra hebrea ahí repetir es la palabra shanan, que significa grabar o afilar. Algo que afilamos, algo todos los días, afila el hacha, como nos enseñaron en la iglesia, afila el hacha, ¿verdad? Voy a estar recordando, aprendiendo más y más para recordar mejor. La repetición es un fortalecimiento sináptico. Ahora, déjame terminar con este concepto científico. Desde la neurociencia, cada vez que nosotros repetimos una información, se fortalecen las conexiones neuronales. ¿Qué tan fuerte, hablando de conexión neuronal, eres tú? Hablando de la gimnasia mental, ¿qué tan bueno eres tú para recordar cosas? No te preocupes. Empieza desde ahora, tú como maestro, repite información. Vuélvelo a escuchar, vuélvelo a cantar, vuélvelo a leer, ¿verdad? Lo que sea para fortalecer esa conexión neuronal. Algunos investigadores de neurociencia mostraron que aquellas personas que leían mucho la Biblia estaban repitiéndola, ¿verdad? Y ellos, desde su mente y su cerebro, fortalecieron su corteza frontal cerebral. Es decir, que ellos tenían una mejor retención de conocimiento bíblica y por ende, ¿verdad? Ellos podían recordar promesas, podían recordar escritos, podían recordar pasajes. Y te voy a poner una prueba ahorita. Vamos a hacer una prueba y un experimento. Si puedes tomar tu Biblia. Toma tu Biblia, por favor. Toma tu Biblia. Te voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3. Si puedes, ¿verdad? 4, 5. Ahora te voy a poner este ejemplo. Rápidamente. ¿Podrías buscar en este momento Génesis capítulo 1, versículo 1? Casi estoy seguro que ya lo encontraste. Ahora pudieras encontrar ahorita el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Casi estoy seguro que no se te dificulta. ¿Sabes por qué? Porque tu mente ha recordado que Génesis es el primer libro de la Biblia. Apocalipsis es el último libro y no tienes problema con él. Pero si yo le dijera a un recién convertido que no conoce de la palabra, muéstrame el libro de Ageo, no sabrían. Y yo creo que ni muchos de nosotros también, porque no hemos tomado, ¿verdad?, el hábito de leer más la palabra de Dios. Sin embargo, estos científicos decían, ya había un camino repetido, un camino en el cual ellos ya habían su cerebro entrenado para saber en dónde están las cosas. Entonces lo que se repite se convierte en un pensamiento automático. Llénate de la palabra de Dios cuando estés en momentos de crisis para que recuerdes. Llénate de la palabra de Dios cuando estés en un momento de aflicción para que no te dejes vencer por el desánimo, los malos pensamientos, los dardos de fuego del maligno. Y por eso nosotros, maestros, esta clase es para ti antes que para los niños. Llénate tú, cuida tu proceso mental para que sepas cómo enseñar a los demás. El cerebro crea atajos neuronales y esto a mí me encanta. Una vez estábamos aprendiendo inglés y en el idioma yo creo que eso ayuda a pensar mejor. Tienes que memorizarte muchas palabras y hay una técnica que se llama relación. Es decir, por ejemplo, si yo quiero memorizarme una palabra en inglés, una palabra hebrea, una palabra, cualquier tipo de palabra, pero es una palabra que simplemente yo no me acuerdo, entonces la relaciono o la asocio a otra cosa. Por ejemplo, una palabra muy difícil para mí de recordar en el inglés fue la palabra after. Para mí era muy difícil memorizar esta palabra, significa después. Pero yo decía, es que esta palabra after suena como antes. Ok, la asocié de esta manera. Si after suena como antes, acordaré que es todo lo contrario, después. Esta asociación puede ser un martirio para otros, pero para mí fue la única manera en la que yo pude recordar que after existe, pero que significa todo lo contrario antes y no después. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te estoy diciendo? Lo que se repite
crea atajos neuronales. Nosotros podemos asociar cosas que nos hace recordar más fácil lo que estamos aprendiendo. Por eso, querido estudiante, quiero terminar con lo siguiente. La clase no puede durar más de 25 minutos para que sean clases fáciles de aprender, fáciles de tomar. La Biblia nos muestra que todos los niños en la palabra de Dios tuvieron que aprender y repetir las verdades espirituales de la palabra de Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 12 años, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 46, que ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, sentado entre los maestros. Dice la Biblia, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y, ¿qué cree?, de sus respuestas. Su mente pequeña estaba llena de la escritura y la repetición constante. Hermano, ¿cómo Jesús dice de su mente pequeña si Él es Dios? Claro, Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre y tuvo que aprender de niño un ambiente de conocimiento espiritual. Para la siguiente clase vamos a abordar temas ya dirigidos a los niños y vamos a ir descubriendo patrones que nos van a ayudar incluso a nosotros a poder utilizar al 100% todos los recursos y procesos mentales que Dios nos ha dado. Oremos. Señor, gracias por esta lección. Danos sabiduría, entendimiento, perdona nuestros pecados y permítenos mejorar, Señor, todos los días. Gracias por los que están en este curso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.